En Mateo 16:15, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y hoy vamos a hablar de las preguntas que Jesús plantea a sus discípulos y a otras personas que se van encontrando por el camino en Mateo, en el texto de Mateo. Entonces, para comenzar, entender que las preguntas retóricas lo que hacen es intentar que el oyente reflexione, que el oyente adopte un cambio en su postura o enfatizar en una idea de lo que está proponiendo. Y es así que Jesús, aún sabiendo las respuestas de todos y aún sabiendo todo, le hace ciertas preguntas a sus discípulos para que reflexionen sobre ello o para darle algunas lecciones. Es así que comenzamos con Mateo 6, del 25 al 34, bajo el título El afán y la ansiedad. Jesús nos pregunta en el versículo 30: ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y acá lo que Jesús dice es que si las aves, que ni siembran ni cosechan, siempre tienen alimento, si los lirios del campo siempre tienen con qué vestirse, entonces ¿cómo a nosotros nos va a faltar algo? Entonces, esto no nos asegura que no vamos a pasar por crisis económicas, no nos asegura que vamos a ser ricos ni nada de eso, sino que nos dice que no importa qué suceda en nuestra economía, Dios siempre va a estar con nosotros supliendo lo que sea necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, no importa qué esté sucediendo ahora en el mundo, no sabemos qué va a pasar con la economía, pero aún así lo que sí sabemos es que Jesús va a estar con nosotros, que Jesús va a hacer que de alguna forma u otra se suplan nuestras necesidades. Luego en Mateo 7, del 7 al 12, Jesús hace entre esos versículos dos preguntas. En el 9 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? Y en el 10 dice: o si le pide un pescado, le da una serpiente. Y acá lo que Jesús intenta, a mi entender, es hacernos reflexionar que pensemos por un instante lo que son capaces nuestros padres de hacer por nosotros y los que son capaces de hacer los que son padres por sus hijos. O sea, si ustedes son padres, ¿qué harían por sus hijos? Más de todo eso va a ser Dios por nosotros, porque Dios es un Padre bueno, justo, misericordioso. Es un Padre que haría todo por nosotros porque nos ama y nos protege bajo sus alas. Entonces, tener siempre presente eso, que como dice en la Biblia también somos la niña de sus ojos, somos lo que Él más ama, entonces Él nos cuidará, así como nuestros padres o como vos si sos padre cuidás a tus hijos. Luego en Mateo 8, 26, Jesús le pregunta a sus discípulos en medio de la barca: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y si Jesús les preguntara eso ahora, si Jesús te preguntara a ti eso ahora, ¿qué le responderías? ¿Estás teniendo miedo? Y te recomiendo que ese miedo lo ataques con un shock de fe, porque la fe es lo que vence al miedo. Y tener la noción de que Dios tiene todo esto bajo control, que aunque no lo podamos ver, Él sigue obrando. Luego en Mateo 9, 28, dice: cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y Él les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Y si Jesús te preguntara hoy: ¿crees que Él puede hacer lo que tú le estás pidiendo? Tú le estás pidiendo algo. ¿Crees de corazón que Dios lo puede hacer? Y si tienes la fe suficiente para que Jesús te responda como a los ciegos, que le dice que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Estamos pidiendo con fe? ¿Estamos pidiendo con el sentido de que sabemos que Jesús puede hacerlo si es su voluntad? Luego en Mateo 14, 31 es la escena en la que Jesús hace caminar a Pedro sobre las aguas. Está en una barca, pero cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, empieza a sentir miedo, porque ve a su alrededor y solo hay tormenta y hay vientos fuertes y él se empieza a hundir. Entonces Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y en estos momentos, cuando todo parece ir a peor, cuando todo parece ser negro, cuando si miramos alrededor o miramos los medios de comunicación, todo está oscuro, imagínate a Dios preguntándote por qué estás dudando. Si tuvieras a Jesús frente a tu cara, como Pedro en ese momento, y Jesús te preguntara ¿por qué dudaste? ¿Qué le responderías? Y por último, en Mateo 18, del 10 al 14, está la parábola de la oveja perdida, en donde Jesús le pregunta a sus discípulos, en el versículo 12, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Y es así. Jesús va en busca de las ovejas perdidas. No importa qué hayan pasado, no importa si esa oveja se ensució mientras estaba perdida, si ha perdido de su pelaje, no importa qué haya sucedido, Jesús va por sus ovejas. Porque Jesús te ama y porque no importa cuánto tiempo estuviste alejado de Él o las cosas que hiciste mientras estuviste alejado de Él, sino que para Él eres importante y Él decide ir a buscarte a pesar de eso, porque eres valiosa, valioso para Él. Y por último, el versículo con el que comenzamos, en Mateo 16, 15, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y creo que este es un buen momento para que reflexionemos cada uno quién es Jesús para nosotros, quién creemos que es Jesús. Así que nada, que tengan un bonito día y Dios los bendiga.